El enfrentamiento entre Jordi Évole y Mariló Montero en Espejo Público se ha convertido en uno de los momentos más tensos y comentados de la televisión reciente. Lo que en un principio parecía una tertulia más sobre la actualidad política y mediática terminó transformándose en un debate encendido, cargado de reproches, ironías y una evidente tensión entre ambos periodistas. Todo se originó a raíz de la emisión de la polémica entrevista que Évole realizó a Fernando Simón en su programa Lo de Évole, emitido en La Sexta. La conversación con el exdirector del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias generó una enorme controversia, ya que muchos consideraron que el enfoque de la entrevista estaba diseñado para ofrecer una versión edulcorada de la gestión de la pandemia por parte del gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos. Mariló Montero, conocida por su estilo directo y su disposición a confrontar a quienes considera responsables de manipulaciones mediáticas, no tardó en expresar su indignación en Espejo Público. Desde el inicio de su intervención, dejó claro que, a su juicio, la entrevista de Évole no había sido un ejercicio genuino de periodismo crítico, sino un intento deliberado de lavar la imagen de Fernando Simón, y por extensión, del ejecutivo de Pedro Sánchez. Con un tono tajante y sin rodeos, acusó al programa de haber construido un relato sesgado en el que se minimizaban los errores cometidos durante la crisis sanitaria, ofreciendo una versión en la que Simón aparecía como una figura injustamente atacada en lugar de como un gestor cuya toma de decisiones tuvo consecuencias directas en la gravedad de la pandemia en España. Desde su asiento en el plató de Antena 3, Montero expuso su análisis de lo que, a su juicio, había sido una entrevista carente de rigor periodístico. Argumentó que Lo de Évole se había convertido en una plataforma de propaganda gubernamental más que en un espacio de periodismo de investigación y que la falta de preguntas incisivas sobre los errores en la gestión sanitaria evidenciaba una intención clara de manipular la percepción de la audiencia. Lo que vimos en la entrevista fue un intento descarado de reescribir la historia. Se han maquillado los datos, se han evitado las cuestiones incómodas y se ha construido un relato que pretende hacer creer a los españoles que todo se hizo bien, afirmó con vehemencia. Uno de los puntos que más molestó a Montero fue la falta de cuestionamiento sobre los momentos más críticos de la pandemia, como la tardanza en la toma de decisiones al inicio de la crisis, la falta de previsión en la adquisición de material sanitario o la polémica gestión de las residencias de ancianos, donde miles de personas fallecieron en condiciones deplorables. La periodista subrayó que, en lugar de poner estos temas sobre la mesa y exigir explicaciones, la entrevista había servido para ofrecer a Simón un espacio cómodo en el que podía justificar sus acciones sin ser sometido a un verdadero escrutinio. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tipo de periodismo queremos? ¿Uno que incomode al poder y busque la verdad, o uno que se limite a reforzar la versión oficial?, planteó con dureza. Mientras Montero realizaba sus críticas, Jordi Évole, quien estaba siguiendo la discusión con una mezcla de incredulidad y molestia, decidió intervenir para defender su trabajo. Con su característico tono irónico, intentó desmontar las acusaciones de la periodista con una respuesta sarcástica que dejó entrever su enojo. Por supuesto, todas las preguntas me las facilitó Pedro Sánchez, se lo confirmo. Las fui haciendo en el orden establecido. Con esta afirmación, Évole intentaba ridiculizar la idea de que su programa estuviera al servicio del gobierno y desmentir cualquier tipo de connivencia con el poder político. Sin embargo, lejos de apaciguar los ánimos, su comentario tuvo el efecto contrario y solo sirvió para intensificar el enfrentamiento. Mariló Montero no se dejó intimidar por el tono burlón de Évole y respondió con contundencia, dejando claro que el problema no era si Pedro Sánchez le había dado un guión con las preguntas, sino la forma en que había decidido abordar la entrevista. El problema no es que te den preguntas, Jordi, el problema es que tú decides qué contar y qué no contar. Y en esta entrevista, lo que has hecho es ofrecer un relato que encaja perfectamente con los intereses del gobierno, replicó con firmeza. El intercambio entre ambos periodistas se volvió cada vez más tenso, con Montero insistiendo en que Lo de Évole había fallado en su deber de exigir respuestas a quienes estuvieron al frente de la crisis y Évole defendiendo que su entrevista había sido un ejercicio legítimo de periodismo en el que se permitió a Simón expresarse sin presiones. Nosotros no hacemos juicios en Lo de Évole, lo que hacemos es dar voz a los protagonistas y que el público saque sus propias conclusiones, argumentó el presentador de La Sexta. No obstante, Montero no quedó satisfecha con esa respuesta y replicó que, si bien dar voz a los protagonistas es una parte fundamental del periodismo, también lo es hacer preguntas difíciles y no permitir que los entrevistados escapen de sus responsabilidades con respuestas vagas o evasivas. Tu trabajo no es solo poner un micrófono delante de Fernando Simón y dejar que se justifique. Tu trabajo es preguntarle por qué se tomaron ciertas decisiones, por qué se mintió en algunos momentos y por qué se cometieron errores que costaron miles de vidas, insistió.
El enfrentamiento entre ambos periodistas no tardó en volverse viral en redes sociales, donde las opiniones se dividieron entre quienes apoyaban la postura de Montero y consideraban que Évole había sido demasiado complaciente con Simón, y quienes defendían el derecho del periodista a realizar la entrevista desde el enfoque que él considerara más adecuado. Mientras tanto, diversos medios de comunicación se hicieron eco del debate, analizando el impacto de la entrevista y el papel de los medios en la construcción de la memoria colectiva sobre la pandemia. En los días posteriores, el enfrentamiento siguió generando reacciones, con algunos políticos y figuras públicas interviniendo en la discusión. Desde sectores afines al gobierno, se defendió el derecho de Évole a realizar la entrevista sin estar sujeto a presiones externas y se criticó lo que consideraban un ataque injustificado contra un periodista que simplemente había hecho su trabajo. Por otro lado, desde la oposición y ciertos sectores mediáticos más críticos con el Ejecutivo, se respaldaron las críticas de Montero y se denunció lo que consideraban un intento deliberado de reescribir la historia a favor del gobierno. En definitiva, el choque entre Jordi Évole y Mariló Montero puso de manifiesto no solo las tensiones existentes en el ámbito del periodismo político en España, sino también la profunda división que sigue existiendo en la sociedad respecto a la gestión de la pandemia y el papel de los medios de comunicación en la construcción del relato sobre lo sucedido. Lo que parecía ser una simple entrevista a Fernando Simón terminó desencadenando un intenso debate sobre el papel del periodismo, la imparcialidad de los medios y la responsabilidad de los periodistas en la búsqueda de la verdad. La presentadora de Espejo Público, lejos de amedrentarse ante la ironía de Jordi Évole, recogió el guante con rapidez y, sin perder la compostura, respondió con un tono igualmente sarcástico: «Me lo creo completamente». Su respuesta, cargada de ironía y cierto desdén, generó una reacción inmediata en Évole, quien por un instante pareció perder la compostura. Su expresión cambió visiblemente, mostrando una mezcla de sorpresa e incomodidad ante la contundencia de la periodista. No era un simple cruce de palabras ni un desacuerdo pasajero. Se trataba de un enfrentamiento frontal entre dos figuras con posturas diametralmente opuestas sobre un tema que sigue siendo extremadamente sensible para la opinión pública. Desde el estallido de la pandemia, la gestión del gobierno ha sido objeto de un feroz debate político y mediático. La figura de Fernando Simón, en particular, ha estado en el centro de la controversia, siendo para algunos un experto que hizo lo que pudo en una situación sin precedentes, y para otros, un funcionario cuya falta de previsión y declaraciones erróneas contribuyeron al desastre sanitario. En este contexto, la entrevista de Jordi Évole en Lo de Évole no pasó desapercibida, ya que muchos la interpretaron como un intento de limpiar la imagen de Simón, y por extensión, del ejecutivo de Pedro Sánchez. La tensión en el plató de Espejo Público era palpable. Los demás colaboradores que se encontraban en la mesa de debate miraban en silencio, conscientes de que el intercambio de acusaciones no era solo un choque de opiniones, sino la representación de un conflicto más profundo sobre la manera en que se construye el relato mediático en España. Jordi Évole, intentando recuperar la calma, trató de argumentar que su programa no tenía una intención política y que su labor como periodista consistía simplemente en hacer preguntas, ceder la palabra al entrevistado y permitir que la audiencia sacara sus propias conclusiones. Según él, su entrevista con Fernando Simón había sido un ejercicio legítimo de periodismo, en el que se le permitió al exdirector del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias expresarse sin interferencias ni manipulaciones. «Yo hago entrevistas, no juicios», dijo Évole, con un tono más serio esta vez. «No soy fiscal, no soy juez, no soy político. Mi trabajo consiste en sentarme delante de alguien, preguntar y dejar que responda. La gente es lo suficientemente inteligente para sacar sus propias conclusiones. Lo que no voy a hacer es sumarme al linchamiento público de una persona solo porque algunos lo piden». Sin embargo, Mariló Montero no se dejó convencer. Su mirada reflejaba determinación y su tono, lejos de suavizarse, se mantuvo firme y crítico. Para ella, la entrevista no había sido un ejercicio imparcial ni mucho menos neutral, sino un intento calculado de rehabilitar la imagen de Fernando Simón, presentándolo como una víctima de las circunstancias en lugar de como un gestor que tomó decisiones cuestionables con consecuencias graves para el país. Con la seguridad que la caracteriza, Montero lanzó un nuevo dardo directo a Évole. «Lo que se percibe en tu entrevista», dijo con énfasis, «es una narrativa en la que parece que todo se hizo bien, que no hubo errores, que no hubo negligencias. Y no es así. Hay miles de familias que han perdido seres queridos y que sienten que no se actuó de la manera correcta. ¿Dónde están esas preguntas incómodas? ¿Dónde está el verdadero periodismo que cuestiona el poder?». El silencio se hizo en el plató por unos segundos tras sus palabras. La crítica de Montero no era solo contra Évole,
sino contra un modelo de periodismo que, según ella, había abandonado su deber de fiscalizar al poder para convertirse en un instrumento de blanqueamiento político. Su intervención fue directa y sin rodeos, poniendo sobre la mesa un debate incómodo para muchos. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación están influenciados por intereses políticos? Évole, visiblemente tenso, trató de desmarcarse de la polémica con una frase tajante. No tengo por qué justificarme, no he venido aquí a debatir contigo. Su tono era cortante, pero su lenguaje corporal delataba su incomodidad. No estaba acostumbrado a ser interpelado de esa manera en un plató de televisión, y mucho menos a ser acusado de falta de rigor periodístico. Intentó desviar la atención, pero la discusión ya había escalado a un nivel en el que su respuesta resultaba insuficiente para cerrar el tema. En ese momento, su actitud cambió y adoptó una postura más defensiva. Con un gesto de frustración, lanzó una crítica a Montero. En este país todo el mundo politiza absolutamente todo. Tú también lo estás haciendo. Tu opinión también está condicionada por la política. La frase, lejos de ser un simple comentario, era un intento de invertir los papeles y presentar a Montero como una persona con una agenda ideológica clara, sugiriendo que su intervención no era objetiva sino motivada por su visión política. Pero Montero no se quedó callada. Su respuesta fue rápida y contundente. No se trata de política, Jordi. Se trata de responsabilidad. Se trata de que estamos hablando de decisiones que marcaron la vida de millones de personas. Se trata de transparencia, de decir la verdad aunque duela. Y lo que has hecho en esa entrevista es evitar las preguntas que realmente importaban. ¿Eso es periodismo? Porque a mí no me lo parece. La discusión continuó durante varios minutos más, con ambos periodistas manteniéndose firmes en sus respectivas posiciones. Mientras Montero insistía en la necesidad de hacer un periodismo que exigiera responsabilidades y no sirviera de escudo para los errores gubernamentales, Évole defendía su enfoque como una forma de ofrecer una visión más humana y menos inquisidora de los protagonistas de la crisis sanitaria. El debate terminó con un ambiente tenso en el plató. Si bien no hubo un claro vencedor, lo cierto es que el enfrentamiento entre ambos periodistas se convirtió en el tema de conversación en redes sociales y en los principales medios de comunicación. La entrevista de Fernando Simón en Lo de Évole y la posterior discusión en Espejo Público reavivaron el debate sobre la imparcialidad en el periodismo y sobre el papel de los medios en la construcción del relato político. Mientras algunos defendían a Évole, argumentando que su entrevista había sido un intento legítimo de conocer la versión de Simón, otros respaldaban la postura de Montero, denunciando lo que consideraban un periodismo sesgado y complaciente con el poder. Más allá de la polémica, lo que quedó claro es que la figura de Fernando Simón sigue dividiendo a la sociedad y que la batalla por el relato de la pandemia aún no ha terminado. El cruce de declaraciones entre Jordi Évole y Mariló Montero se volvía cada vez más intenso, con ambos periodistas sumidos en un pulso dialéctico que parecía no tener fin. Lo que en un principio había comenzado como una discusión sobre la entrevista a Fernando Simón, pronto se transformó en un debate mucho más amplio sobre el papel del periodismo en la sociedad, la responsabilidad de los medios de comunicación y el grado de independencia que realmente tienen en España. Mientras Évole intentaba defender la neutralidad de su trabajo y aseguraba que su único objetivo era ofrecer a los espectadores una conversación abierta con el exdirector del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Montero insistía en que la entrevista había sido, en el fondo, un ejercicio de propaganda para proteger la imagen del gobierno. Su tono, lejos de suavizarse, se volvió aún más duro. No podemos seguir blanqueando ciertas decisiones bajo la excusa de que eran tiempos difíciles, afirmó, mirando directamente a Évole. Si un periodista no es crítico con el poder, entonces, ¿qué está haciendo? ¿Para quién trabaja realmente? Las palabras de Montero cayeron como una losa en el plató. Era una acusación seria, una que cuestionaba de manera frontal la credibilidad del periodista catalán y su programa en La Sexta. Évole, visiblemente molesto, intentó responder con calma, pero su incomodidad era evidente. Yo no blanqueo a nadie, Mariló. Hago preguntas, doy espacio para que la gente responda y dejo que el público saque sus propias conclusiones. No soy yo quien tiene que juzgar a Simón, para eso están los ciudadanos y, si fuera el caso, los tribunales. Pero Montero no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de recalcar su punto de vista. Según ella, la manera en que se construyen las entrevistas y los reportajes en ciertos programas responde a una agenda preestablecida, y no es casualidad que algunos personajes reciban un trato mucho más indulgente que otros.
Si esta misma entrevista se la hubieras hecho a un político de la oposición, te aseguro que el tono habría sido completamente diferente. Se le habría cuestionado más, se le habría presionado más, se le habrían recordado errores con dureza. Pero con Simón no lo hiciste. Lo presentaste como alguien que hizo lo mejor que pudo en una situación imposible, cuando en realidad hay muchas personas que piensan que su gestión fue un desastre. El ambiente en el estudio se tornó aún más tenso. Los demás tertulianos observaban el enfrentamiento con atención, sin atreverse a intervenir. El debate estaba tomando un cariz personal, y la hostilidad entre ambos periodistas era evidente. Fue en ese momento cuando el escritor y periodista Juan Soto Ibars, que también se encontraba en el plató, decidió intervenir en un intento de calmar los ánimos y llevar la discusión a un terreno más conciliador. Con una media sonrisa, lanzó una propuesta inesperada que sorprendió a todos. Quizás lo que tendríamos que hacer es una entrevista de Mariló Montero en lo de Évole. El comentario generó un breve silencio en el estudio. Por primera vez en varios minutos, tanto Évole como Montero parecieron quedarse sin palabras. El propio Évole esbozó una sonrisa forzada antes de responder con tono irónico. No es mala idea, muy bien tirado, Juan. Lo pensaré seriamente. El plató estalló en risas nerviosas. La tensión se había reducido momentáneamente, pero el debate estaba lejos de haber terminado. Montero, lejos de tomarse la sugerencia como una broma, respondió con seguridad. Cuando quieras, Jordi. Pero te advierto que en esa entrevista sí te haré preguntas incómodas, no como las que le hiciste a Simón. El enfrentamiento había pasado de lo ideológico a lo personal. Mientras Évole intentaba cerrar el tema con diplomacia, dejando caer que no tenía nada más que añadir, Montero dejó claro que su intención no era simplemente generar polémica gratuita, sino señalar lo que consideraba un problema grave dentro del periodismo español. Hay demasiados programas que, en lugar de cuestionar el poder, parecen trabajar para suavizar la imagen de ciertos personajes y gobiernos. No sé si por afinidad ideológica o por miedo a las consecuencias, pero el resultado es el mismo, un periodismo cada vez menos crítico, cada vez más dócil. Évole negó con la cabeza, visiblemente frustrado. Lo que dices es muy injusto. Hay periodismo bueno y malo en todos los medios, y generalizar de esa manera solo alimenta la desconfianza en la profesión. Es muy fácil decir que los periodistas estamos vendidos, pero lo difícil es demostrarlo. Pero Montero no cedió. Su voz se alzó con firmeza. Jordi, lo que es fácil es hacer entrevistas cómodas a ciertas personas y entrevistas duras a otras. Y tú lo sabes mejor que nadie. El debate se extendió durante varios minutos más, con los ánimos cada vez más caldeados. La discusión entre Évole y Montero no solo evidenciaba las diferencias entre ambos periodistas, sino que reflejaba una división más profunda dentro del panorama mediático español. Mientras unos defendían la necesidad de un periodismo más combativo, otros argumentaban que la imparcialidad absoluta es imposible y que, al final, todos los medios responden a ciertos intereses. Cuando finalmente el presentador de Espejo Público dio por cerrada la discusión y pasó a otro tema, el ambiente en el plató seguía cargado. Los espectadores, tanto en el estudio como en redes sociales, no tardaron en reaccionar. En Twitter, los comentarios se dividieron entre quienes apoyaban la postura de Montero y la consideraban valiente por señalar los sesgos de lo de Évole, y quienes defendían a Jordi Évole, acusando a Montero de estar utilizando la polémica para su propio beneficio. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del enfrentamiento, y la discusión entre ambos periodistas se convirtió en tema de debate en otros programas y tertulias. Algunos analistas vieron en la actitud de Montero un intento de erigirse como una de las voces más críticas contra el gobierno, mientras que otros consideraron que Évole había perdido una oportunidad de demostrar mayor contundencia en su defensa del periodismo que representa. Sea como fuere, lo que quedó claro es que el choque entre Jordi Évole y Mariló Montero en Espejo Público no fue un simple intercambio de opiniones, sino un reflejo de una batalla mucho más grande, la lucha por la narrativa en los medios de comunicación y la eterna pregunta sobre hasta qué punto los periodistas pueden ser realmente imparciales. El enfrentamiento entre Jordi Évole y Mariló Montero no pasó desapercibido para la audiencia, que rápidamente trasladó el debate a las redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook se llenaron de comentarios, hilos y debates encendidos sobre lo ocurrido en Espejo Público. Los seguidores de ambos periodistas se enzarzaron en discusiones que, lejos de calmarse con el paso de las horas, continuaron extendiéndose durante los días siguientes. Para algunos usuarios,
Évole había demostrado profesionalidad al no dejarse arrastrar por la confrontación y mantener la compostura a pesar de las acusaciones de Montero. Argumentaban que su ironía y su capacidad para relativizar los ataques eran prueba de su confianza en su propio trabajo, y que su única intención con la entrevista a Fernando Simón había sido dar voz a un personaje clave en la gestión de la pandemia, permitiéndole explicarse sin la hostilidad que a menudo recibe en otros espacios. Sin embargo, otros aplaudieron la actitud de Montero, destacando su valentía por decir lo que muchos piensan y por enfrentarse sin miedo a una figura mediática con tanto peso como Jordi Évole. Para estos espectadores, la periodista había sido la única en atreverse a señalar lo que consideraban una estrategia bien calculada para limpiar la imagen de Fernando Simón, y por extensión, la del gobierno de coalición. En sus mensajes, destacaban que el problema no era solo la entrevista en sí, sino una tendencia generalizada dentro del periodismo español a favorecer ciertos discursos mientras se demonizan otros. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco del revuelo generado. Diversos programas de televisión, tertulias políticas y artículos de opinión analizaron el enfrentamiento desde diferentes perspectivas. Algunos periodistas defendieron a Évole, argumentando que su trabajo siempre ha estado marcado por la búsqueda de entrevistas relevantes sin importar la ideología del entrevistado. Otros, en cambio, apoyaron la postura de Montero, subrayando la necesidad de un periodismo más crítico con el poder y cuestionando si realmente se había hecho un esfuerzo por incomodar a Simón con preguntas difíciles. El debate trascendió lo ocurrido en el plató y llevó a la sociedad a plantearse preguntas fundamentales sobre el papel del periodismo en la política actual. ¿Deben los periodistas cuestionar con más dureza a los responsables de la gestión de la pandemia? ¿Es legítimo presentar entrevistas más comprensivas y humanizar a los protagonistas de la crisis? ¿Dónde se encuentra la línea entre el periodismo objetivo y la propaganda? Estas son cuestiones que seguirán generando controversia en la opinión pública y que, lejos de resolverse con un simple enfrentamiento televisivo, abren un debate mucho más profundo sobre la independencia de los medios de comunicación en España. Más allá de la discusión entre Évole y Montero, el episodio puso sobre la mesa un fenómeno cada vez más evidente: la polarización del periodismo y su impacto en la sociedad. En un mundo donde los medios de comunicación han dejado de ser simples transmisores de información para convertirse en actores clave en la batalla ideológica, el público se encuentra atrapado en una lucha constante entre distintas narrativas. Cada vez es más común que los espectadores consuman noticias únicamente desde medios afines a sus creencias, reforzando sus puntos de vista y rechazando cualquier información que contradiga sus ideas previas. La polémica también ha reavivado otro debate recurrente: la politización del periodismo en España. Mientras algunos defienden que los medios deben tener un posicionamiento ideológico claro, otros consideran que esto atenta contra la objetividad y la credibilidad de la profesión. Lo cierto es que, hoy en día, pocos periodistas consiguen mantenerse al margen de esta polarización. Tanto Évole como Montero han sido señalados en numerosas ocasiones por sus posturas frente a diferentes temas, lo que ha generado dudas sobre su imparcialidad entre ciertos sectores de la audiencia. Lo que es innegable es que Mariló Montero, con su intervención en Espejo Público, logró poner contra las cuerdas a Jordi Évole, evidenciando lo que para ella era un intento de manipulación mediática disfrazado de entrevista neutral. A pesar de los intentos del periodista por desmarcarse de cualquier intención política, la presentadora dejó claro que la conversación con Fernando Simón no había sido tan objetiva como se intentaba hacer ver. Para sus seguidores, su capacidad para cuestionar la narrativa dominante fue una prueba de su compromiso con la verdad, independientemente de las consecuencias mediáticas que pudiera acarrearle. Por otro lado, los defensores de Évole insisten en que el periodista no tenía la obligación de atacar a su entrevistado para demostrar su independencia. Argumentan que su estilo se basa en generar conversaciones abiertas, permitiendo que los espectadores sean quienes juzguen las respuestas sin necesidad de que el entrevistador adopte una postura agresiva. Para ellos, la reacción de Montero no fue más que un intento de desacreditar su trabajo con una estrategia que apela más a la emoción que a la razón. En cualquier caso, este cara a cara se ha convertido en uno de los momentos más impactantes de la televisión reciente y ha reavivado un debate fundamental sobre la responsabilidad de los medios en la construcción de la narrativa política. Y mientras las redes sociales siguen ardiendo con opiniones divididas, una cosa queda clara: el periodismo sigue siendo un terreno de batalla donde la lucha por la verdad y la credibilidad es más intensa que nunca. El enfrentamiento ha dejado una huella en la audiencia, y es probable que en futuras entrevistas y debates se vuelva a mencionar este episodio como un ejemplo de la tensión que existe en el panorama mediático español. La pregunta que queda en el aire es si este tipo de discusiones ayudan a mejorar el periodismo o si,
Por el contrario, solo contribuyen a dividir aún más a la sociedad en bandos irreconciliables.